Y vámonos rápidamente al libro de Lucas. Lucas capítulo 22, verso 31. Lucas capítulo 22, verso 31. Gloria al Señor Jesucristo. Dios es bueno. Lucas 22, 31. Dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos sostenga en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Bendito eres, Padre mío, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos todo el honor, Señor, y toda la gloria. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos siervos que están en esta mañana, Señor, en esta transmisión. Gracias porque usted nos permite, Señor, poder estar reunidos, Señor, y poder, Señor, tener esta cita contigo. Te damos gracias, Señor, bendecimos este día, Señor. Agradecemos, Señor, por un día más. Porque, Padre mío, usted extiende su misericordia para con nosotros. Usted extiende, Señor, su bondad para con su pueblo. Gracias, Señor, porque hasta este día, Señor, usted ha provisto, ha bendecido, Señor, y nos ha guardado. Señor, en sus benditas manos nos ponemos. Le damos gracias, Señor, por su amor, por su fidelidad, por su misericordia para con nosotros. Bendecimos, Señor, esta hermosa mañana, Señor. Confiamos, Señor, en que usted habla nuestras vidas, Señor, en que usted habla nuestros corazones. Y, Señor Jesucristo, muéstranos el camino en el que debemos de andar. Bendecimos, Señor, esta transmisión. Creemos, Señor, que la lectura de su palabra, Señor, es bendita. Y, Padre mío, gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, hermano, yo quiero que usted y yo podamos entender algo. El Señor le habla a Simón y le dice ahí algo que le dice: Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjese, una de las cosas que nosotros debemos de poder entender para poder entender cuál es el proceso de limpieza es poder saber qué es esto de zarandear como a trigo, qué es eso de moverse como a trigo. Fíjese. Normalmente, para poder limpiar el grano de trigo, era que tenía que ser zarandeado, tenía que ser limpiado. Pero ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? Porque pues obviamente una de las cosas que se buscaba era que se quitaran las impurezas, que se quitara la suciedad y sobre todo era que se quitara la paja que cubre al grano. ¿Qué era lo que hacía? El agricultor sacudía el grano o sacudía el trigo pasándolo por una zaranda para que todo lo inservible que sucediera se cayera y quedara el grano limpio y sobre todo solamente se quedara lo que es más útil. Ojo, para que se quedara lo que es más útil. ¿Qué era esto? Pues obviamente toda la cáscara, todas las impurezas, quizás si había algún tipo de animalito, algo que pudiera dañar a ese grano, pues obviamente con esa zarandeada, obviamente con ese movimiento que sucediera, todo eso se cayera. En la Biblia, el trigo nos habla de que o es un símbolo de que es parte del pueblo de Dios y de las obras agradables que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, nosotros debemos de entender esta parte, que una de las cosas que buscaba el Señor con Pedro era que cuando
él fuera a pasar por una dificultad, fuera zarandeado, fuera movido para que todo aquello impuro, para que todo aquello que él tuviera todavía en su vida fuera derribado, fuera tirado. Y muchos de nosotros y muchas personas, y siempre, 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 es una de las cosas con las que siempre vamos a luchar. ¿Cuál? Que siempre necesitamos buscar que cada vez más nosotros seamos limpios. La Biblia nos dice y nos habla y nos enseña que el que sea santo, santifíquese más, que el que sea puro, purifíquese más. ¿Por qué razón, hermano? Porque usted y yo nos ensuciamos en ocasiones, nos ensuciamos yendo al trabajo, nos ensuciamos a lo mejor con amistades. Decía hace unos días platicaba conmigo un amigo y me decía, oye, ¿sabes qué? Yo trabajo con una persona que la verdad es muy grosera, con una persona que la verdad hay veces que no hay frase en su boca, que se la pasa diciendo palabras y palabras y palabras, y pues la verdad eso me preocupa. Y yo le decía, ¿pero qué es lo que te preocupa? Pues no sé, que Dios se vaya a desagradar conmigo, en el que pues yo tengo que trabajar con esa persona. ¿Qué hago? ¿Dejo mi trabajo? ¿Qué hago? ¿Busco otra parte? ¿Qué hago? Y yo le dije, yo quiero que tú entiendas algo. La Biblia nos dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es muy diferente en que tú estés en un lugar, pero tú no perteneces a ese lugar. Es muy diferente cuando tú estás en ese lugar, pero tú participas de lo que sucede en ese lugar. Es muy diferente cuando tú estás en un trabajo, cuando tú estás en una reunión con algunas personas, te invitaron a comer y esas personas empiezan a hacer cosas que tú y yo ya sabemos que son desagradables y nosotros somos ahora parte de eso. Es muy diferente a cuando yo voy, hago mi trabajo y de repente vemos, pasan, ríen y hacen infinidad de cosas. Yo estoy en mi trabajo y llega un momento en el que saben que, señores, con permiso, es un placer estar con ustedes, yo me retiro y sabes que ya no eres parte de eso. Pero tarde o temprano usted y yo nos podemos llegar a contaminar. Se nos llega a pegar algún tipo de suciedad y por alguna razón, ¿qué sucede? Caemos, pecamos, pasa algo en nuestras vidas. Y sabe que es una de las cosas que tenemos que hacer, es limpiarnos. Pero desafortunadamente, hay veces que esa suciedad nosotros no la limpiamos, la dejamos pasar. Hay veces que ya la misma gente te empieza a decir, no, eso es normal, todos lo hacen. ¿Y qué sucede? Que tu mente de manera inconsciente pues lo empieza a ver relajado y dice, pues creo que no hay ningún problema, todos lo hacen, aquí estamos bien. ¿Y qué pasa? Que te empiezas a ensuciar y se empieza a hacer una pequeña costrita de suciedad. Y se empieza a hacer una pequeña marca cada vez mayor de suciedad y de suciedad. Y llega un momento en el que hay que limpiarte. Hay que limpiarnos. Y muchas veces el Señor ocupa diferentes métodos para limpiarnos, para corregir los errores en los que tenemos. Y te voy a decir algo, gloria a Dios cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué razón? Porque eso nos va a llevar a regresar al origen de donde estuvimos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que suceden cuando nosotros vamos a nuestra vida normal, vamos caminando y por alguna razón nos empezamos a alejar de Dios, viene una dificultad, viene un problema y una de las primeras cosas que hacemos es, ay Dios mío, Señor ayúdame, Señor sosténme. ¿Y sabes qué? Eso te está llevando a que te regreses. A lo mejor tu carne empieza a resaltar otra vez. Tus palabras ya no son las palabras de santidad. Tus palabras ya no son las palabras de ese cristiano enamorado de Dios. Y empiezan otra vez a resurgir una pequeña palabrita por ahí. Una pequeña palabrita por allá. ¿Y sabes qué?
De repente el Señor usa una parte para que tú regreses a ese camino. Qué bueno es cuando Dios nos reprende. Qué bueno es cuando Dios nos da un pequeño jalón de orejas. Qué bueno. Yo en algún momento lo platicamos y decíamos, benditos problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos esas dificultades, quizás no reaccionaríamos. Quizás no buscaríamos de nuevo. Y la Biblia nos habla y nos dice que busquemos las sendas antiguas. ¿De dónde? Y en la Biblia también nos habla en Apocalipsis, cuando dice, tú has perdido tu primer amor. Observa de dónde has caído. O sea, ¿qué quiere decir? Revisa qué fue lo que te hizo alejarte de mí. Y qué bonito es cuando usted y yo recapacitamos y decimos, ¿qué fue lo que me hizo caerme? ¿Qué fue lo que me hizo que yo empezara a dudar? ¿Qué fue lo que me hizo que yo empezara a despreciar esto? ¿Qué fue lo que me hizo? ¿Y qué sucede? Y hay veces que tú lo identificas y dices, Dios mío, perdóname porque esto no debe de ser así. Por eso, hermano, Dios usa las cosas. Dios usa una purificación en nuestras vidas, no para dañarnos, no para lastimarnos, sino ¿sabe para qué? Para regresarnos al camino. Podemos ver la primera expresión que el Señor le hace a Pedro, y una de las cosas que le dice ahí, le dice, Simón, Simón. Yo quiero que usted entienda esta parte. Quiero que usted entienda esta parte. ¿Por qué le dijo Simón, Simón? ¿Y por qué no le dijo Pedro? Ya le había dicho que él era Pedro. ¿Por qué le volvió a llamar Simón? ¿Sabe por qué? Porque él quería que entendiera que ese Simón no tenía que regresar a su vida otra vez. Ese Simón de aquel en el que Dios lo había sacado, Jesús lo había sacado, le está reprendiendo y le está diciendo, no debes de ser igual otra vez. Tú ya no debes de ser ese Simón, tú ya sabes que eres Pedro. Y la Biblia nos describe en esa parte cuando le dice Simón, Simón, esa repetición 2 veces de un nombre le está enseñando y le está diciendo que es una amonestación en un tono grave de acuerdo a la carnalidad que había pasado con él. ¿Cuál era esa carnalidad que había salido de Pedro? Que si nosotros vemos en esa lectura que acabamos de leer un párrafo antes, ¿qué sucede? Que el Señor les estaba reprendiendo porque ellos decían, es que yo quiero ser el mayor en el reino de Dios. Y si usted se regresa tantito en el versículo 24, ahí de Lucas 22, 24 dice, y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjese. ¿Qué es lo que había sucedido? Como que su carne quizás de Pedro, como que su carne quizás de los demás, ya se había empezado a levantar otra vez. Y el Señor, a uno de los que sentó rápidamente fue a Pedro. Pedro, tranquilo. Relájate, tú no eres ese Pedro. Y quiero decirle que muchas veces por alguna situación, porque recordemos, hermano, que usted y yo no nos vamos a despojar de estas tentaciones, a despojarnos de estos momentos de que a veces decimos, híjoles, Dios mío, pero ¿por qué yo quisiera hacer esto? Hasta que no muramos. Es una lucha constante. Es una lucha constante, porque la Biblia dice, hermano, que cuando venga la trompeta de Dios y nosotros seamos levantados, seremos transformados de una base corruptible a una incorruptible. Nuestra carne siempre va a luchar con nosotros. Recordemos que la Biblia nos dice que la lucha es entre el espíritu y la carne. El espíritu quiere hacer las cosas de Dios, pero la carne va a querer hacer las cosas del mundo. Y nosotros tenemos que aprender a identificar para poder nosotros ser quitados de todo aquello que no le agrada a Dios. Fíjese, váyase usted rápidamente
Al libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5. Colosenses 3, 5. Y aquí vamos a entender algunas cosas. Aquí vamos a entender varias cosas. Colosenses capítulo 3, verso 5. ¿Qué nos dice ahí? Las primeras dos palabras nos dice, haced morir. Haced morir. Nosotros, como seres humanos, como cristianos, tenemos una actividad que debemos de hacer, que es hacer morir, dice ahí, pues, lo terrenal. Yo recuerdo que había una frase que mi papá nos decía mucho cuando nosotros andábamos en la calle y por alguna razón veía un pajarito muerto, o veía algún perro, o algo, veía que estaba muerto, decía, mira, ahí hay un animalito muerto, inerte y sin vida. Y cuando nosotros estábamos chicos, decíamos, ¿qué será inerte? ¿Qué será sin vida? Bueno, pues a lo mejor sin vida porque pues está muerto. Pero nos llamaba la atención esa parte que cuando él decía muerto, inerte y sin vida, era una definición más profunda de poder decir, eso ya no se va a mover, ya no tiene vida. ¿Y qué nos está diciendo la Escritura? Que nosotros tenemos que aprender a dejar sin acción, fíjese, a dejar sin acción, sin movimiento, todo aquello que nos está haciendo daño en nuestra vida espiritual. Fíjese, porque algo que está muerto ya no se mueve. Algo que está muerto ya no actúa. Algo que está muerto ya no tiene sentido, vamos a llamarle así. Y nos está diciendo, frénalo. Pero ¿quién lo va a frenar? Lo vas a frenar tú. Sí. ¿Por qué? Porque es una decisión de nosotros caminar con el Señor. Y si nosotros no destruimos lo terrenal, no vamos a poder ver lo espiritual. Sí. La Biblia nos lo dice en el libro de 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Yo quiero que usted ponga ahí un separador. ¿Alguien tiene un separador ahí? Ponga usted un separador en esta de perdón. Sí, en Colosenses 3:5, ponga usted un separador y váyase usted rápidamente a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Tenemos que aprender a dejar muerto, inerte y sin vida todas aquellas acciones que nos pueden llevar a separarnos de la vida espiritual en Dios. Fíjese, 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Gloria a Dios. Nos dice ahí, pero el hombre natural, ojo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, aquel que quizás no quiere conocer nada en la parte espiritual, sino que él dice conforme a lo que haya mis sentidos, hasta no ver, no creer, hasta que yo no entienda esta parte por la parte lógica y científica, yo no puedo creer eso, hasta que mis ojos no vean, yo no puedo entenderlo. Y nos dice aquí, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué dice ahí? Porque para él son, ¿qué? Locura. ¿Usted llegó a saber de un hombre llamado Stephen Hawking? Algo así se llamaba. Un científico que decían que probablemente tenía a lo mejor más o menos el pensamiento de
Se me fue el nombre ahorita de uno de los mejores, de los hombres que fueron más inteligentes en esta tierra, se me fue el nombre, Albert Einstein. Pero había este hombre llamado Stephen Hawking, que fue muy influenciador en muchas palabras, expresiones, y que hasta la fecha mucha gente lo cita en sus expresiones. ¿Sabe qué decía él? Que las cuestiones de Dios, que las cuestiones de creer en un Dios sobrenatural eran cosas locas. Eran gente que tenía miedo a la oscuridad. Él era un hombre natural. Él era un hombre que quería todo demostrarlo de manera científica. Yo no sé si usted se acuerde de la parte donde dice la escritura que había un hombre que le decían: hasta que yo no meta mis manos en el costado y en las heridas de sus manos, no voy a creer. Y el Señor, cuando llegó y lo vio y le dijo: ven, órale, aquí está. Y le dijo: Señor, tú eres mi Dios. Y le dijo: bienaventurados los que sin ver creyeron. Hay mucha gente que no es bienaventurada porque esperan a ver algo de. Yo le voy a decir algo. Nosotros tenemos que ser creyentes del Señor. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados, dichosos. Mucha gente dirá: pero no has visto nada. Con tan solo tener un día más de vida, puedo ver la mano de Dios en mí. Ahí donde estamos leyendo dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede comprender. No puede comprender por qué estamos en las mañanas orando: Señor, sosténnos, Señor, ayúdanos, Señor, acompáñanos, Señor, bendícenos, Señor, prospéranos. No puede alcanzar a comprender, porque para él dice: yo prefiero confiar en la policía de la Ciudad de México. Yo prefiero confiar realmente en un policía que yo lo vea cerca. Yo confío en eso. Ahí es donde está lo material, lo que yo puedo ver. Para él son locura, pero para nosotros es poder de Dios. Es el poder entender y decir: Señor, yo encomiendo a ti mi camino, confío en ti y sé que harás. Y de repente vamos caminando a lo largo de nuestros días, un accidente allá, una dificultad de este lado, y decimos: Señor, gracias, porque yo pude haber llegado antes que ese y sufrir el daño. Las cosas que son del Espíritu, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque dice ahí: no las puede, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? A la luz de la Biblia. Y si una persona no cree en la Biblia, jamás va a poder discernir. Si no cree en el Señor Jesucristo, no va a poder discernir. Por eso el Señor nos dice: haced pues morir. Dejarlo sin actuar, dejarlo sin moverse, todo aquello que nuestra carne nos quiere alejar de la parte espiritual de Dios. Fíjese, váyase usted rápidamente al libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos 12, 2. Gloria al Señor Jesús. Dice así: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una transformación, una metamorfosis, un cambio que nosotros debemos de llevar en nuestra vida. Va a haber momentos en los que nos tenemos que despojar de la vida vieja, de la vida antigua, de aquello que nos dañó.
Yo no sé si algún día usted ha conocido ese proceso que lleva la oruga para convertirse en mariposa. Esa transformación que lleva o que la lleva a tener un momento de encerrarse en un lugar y poderse ir desprendiendo y poderse ir transformando al grado en el que cuando llega el tiempo correcto empieza a salir precisamente de algo que usted y yo conocemos como un capullo. ¿Y qué sucede? Empieza a salir, a salir, a salir, hasta que aquella oruga sale como una hermosa mariposa. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejar ese capullo. Antes teníamos una imagen de quiénes éramos nosotros. Y a lo mejor en algún momento, si usted y yo fuimos broncudos, le llegamos a decir a alguien, ¿no sabes quién soy yo? ¿Y sabe qué? Ese quién soy yo se tiene que quedar atrás. Se tiene que quedar fuera de nosotros. Por eso dice aquí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y quiero que usted entienda esto, porque muchas veces le dejamos la responsabilidad a Dios. Señor, transfórmame. Señor, cámbiame. Señor, quítame. Señor, esto. No. Nosotros tenemos la responsabilidad. Por eso en el versículo anterior al de 12:1 dice esto. Fíjese. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Quién lo va a presentar? Nosotros. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por eso, si nosotros nos entendemos esta parte de la escritura, quiere decir que yo voy a presentar mi cuerpo. Yo voy a sujetar mi carne para presentarme delante de Dios aprobado, para presentarme delante del Señor limpio. ¿Por qué? Porque yo debo de presentarme con el Señor así santo. Es nuestro culto racional. Ahora, regrésese usted a donde pusimos el separador. En Colosenses. Fíjese, ¿cómo dice ahí? Ahora sí vamos a seguirle. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Otras versiones dicen, hagan morir lo terrenal que está en ustedes. O sea, todo aquello que yo algún día me pegué por las malas costumbres, me lo tengo que quitar. Y si no me lo quito, bueno, pues va a llegar el momento en el que el Señor, al querer que su hijo sea limpio y se limpie más, pues va a llegar un momento en el que te va a poder hacer una zarandeadita. Te puede tocar tu trabajo, te puede tocar tus hijos, te puede tocar tu salud, diferentes cosas. ¿Para que qué? Para que despertemos, para que nosotros podamos estar en lo que conocemos como el estado de alerta. ¿Usted ha conocido a alguien que se desmaye? ¿O usted ha tenido un desmayo? Yo no, nunca he tenido un desmayo. Pero si alguien ha tenido un desmayo o ha visto cuando alguien se desmaya, esa persona al perder el estado de conciencia se le conoce como que ha perdido el estado de alerta. Y ese estado de alerta es porque no puede reaccionar, no está listo de lo que está pasando afuera, no está listo de lo que le sucedió. ¿Y qué es una de las cosas cuando se desmayan? Tráete alcohol, ponle ahí en la cara y algunos les dan sus cachetadas para que reaccione y de repente despierta. ¿Qué pasó? Hasta para eso nos tienen que dar una zarandeadita. Para quitarnos ese estado de no conciencia y poder despertar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con
con mi alma? ¿Qué estoy haciendo en mi caminar con Dios? Señor, perdóname, perdóname, no sabía lo que estaba haciendo. Y le damos gracias al Señor cuando vienen las dificultades. Fíjese, dice ahí, yo quiero que usted se salte ahí en Colosenses capítulo 3, verso 5, nos pone ahí diferentes cosas que tiene uno que quitarse de la carne, pero sáltese usted tantito al 3:9. Y dice ahí, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿La mariposa se parece a la anterior oruga? No. Fíjese, la anterior oruga, o cuando era oruga, se lo voy a poner así, no va a decir eso, no está en los libros de biología. A ver, cuando una oruga está en un jardín, una oruga se come las hojas, se come a lo mejor hasta las flores. Y cuando tú ya estás revisando por ahí tu árbol y dices, ay, en la torre esta hoja está toda carcomida, ya hay otra, ya hay otra, y de un de repente dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Y de un de repente encuentras por ahí una hoja hecho taquito, y en ese taquito adentro está la oruga. Y yo te pregunto, si tú amas tu árbol, si tú amas tus rosas, ¿qué haces con la oruga? ¿La sigues dejando o la quitas? La quitas. Pero ¿sabe qué? Una oruga, cuando está en su etapa de oruga, sirve para, vamos a llamarle así, para destruir el jardín. Pero una mariposa cuando está, o una oruga cuando se transforma a mariposa, y esa mariposa empieza a volar entre diferentes plantitas, ¿para qué sirve? Sirve para algo que se llama polinizar. Y esa polinización nos va a servir para que otras plantas den fruto. Nos va a servir para que esas plantitas den más flores. Y ya no destruye, sino ya multiplica. Yo le pregunto, ¿en qué estado estamos usted y yo? ¿En la etapa de la oruga o en la etapa de la ¿cómo se llama? De la mariposa. ¿Yo destruyo vidas o florezco vidas? ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos dé la oportunidad de que hay veces que seamos sacudidos? Para limpiarnos, para que esa cáscara, para que esa impureza se quite de nosotros. Y podamos entender esta parte donde digamos, despojémonos del viejo hombre. Y dice una palabra siguiente, junto con sus hechos. A ver, lo que hacía el viejo hombre, ¿tiene que ser cambiados sus hechos? Sí, porque ya no eres el mismo de antes. Yo tengo que ser transformado y mis hechos tienen que ser cambiados. No, aquí es donde no podemos decir que el viejo hombre va a seguir haciendo cosas, o si yo digo que ahora soy nuevo hombre, voy a seguir haciendo las cosas malas. Yo debo de ser transformado junto con mis hechos. Y te voy a decir algo, hermano. Y le damos gracias a Dios, hermano, cuando Dios permite que nosotros nos encontremos en diferentes dificultades. Fíjese, váyase usted rápidamente al libro de Santiago, capítulo 1, verso 2. Santiago 1, 2. Gloria al Señor.
¿Cuántos de aquí le damos gracias a Dios por nuestros papás? Porque nos dieron a lo mejor algún día una zarandeada cuando nos empezábamos a salir del caminito. Era Jorge, dice, yo le doy gracias a Dios por mi mamá, porque había 3 muchachos de ahí de Prados que eran bien sonsacadores. Eran bien sonsacadores y mire, y yo veía a esos hombres y decía, híjoles, pero me voy con ellos. Pero gracias a mi mamá porque mire, anduvo ahí atrás de mí. ¿Y cuántos podemos decir? Yo le doy gracias a Dios porque mire, esa chancla voladora me ayudó a andar derecho. Qué bueno es cuando Dios nos trata como a hijos. Y así como hijos nos disciplina y nos endereza y nos dice, a ver hijo, ¿a dónde va? Véngase para acá. Te voy a dar una zarandeadita porque creo que te me está saliendo del huacal. Fíjese, Santiago capítulo 1 verso 2 dice, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, hermano, ¿a poco nos tenemos que estar contentos? Tenemos que estar contentos cuando vengan dificultades, sí, porque puede haber diferentes propósitos. Y eso es una de las cosas que a lo mejor Pedro no entendía, pero usted y yo sí podemos entender, pero usted y yo sí podemos captar, pero usted y yo sí podemos decir, oh Señor, tú tienes un propósito, porque la Biblia dice que todas las cosas suceden para bien para los que amamos a Dios. Tenemos ese propósito. Y dice ahí, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. A ver. ¿Nuestra fe es probada? Sí. ¿Nuestra fe es probada en las diferentes pruebas? Sí. Porque te vas a fortalecer más. Por eso, y no quiero que no se salga de esta cita, por eso yo me regreso rápidamente al versículo base con el que comenzamos, y fíjense cómo le dice el Señor a Pedro. Le dice así, en Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Fíjese, la prueba de nuestra fe nos va a producir paciencia. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros en momentos de aflicción, en momentos de dificultad, en momentos de problemas. Él está con nosotros, Él lo prometió, que no nos dejaría huérfanos, sino que volvería otra vez a nosotros. Y en aquel tiempo entenderíamos que Él está con nosotros y nosotros en Él, y que íbamos a saber que Él nos iba a acompañar. Por eso cuando le dice a Pedro, pero yo he orado para que tu fe no falte, ¿qué quiere decir? Yo voy a estar contigo. En los tiempos en los que están los problemas, las dificultades, que tu fe no falte. Porque Él va a escuchar nuestra oración, Él va a escuchar nuestro clamor, Él va a escuchar cuando nosotros nos levantamos a orar y decimos, Señor, este momento está difícil, pero yo creo que tú estás conmigo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo me levanto y creo que Él está conmigo y que Él es galardonador de los que le buscan. Por eso nos dice aquí, no tengas tristeza cuando tú estés en diversas pruebas, sino sumo gozo, sabiendo que la prueba de tu fe te va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra, ¿qué dice ahí? Completa. Tarde o temprano usted y yo vamos a entender que esa fe nos transformó, nos cambió, nos perfeccionó. ¿Por qué? Porque va a tener su obra completa.
El Señor no nos va a dejar a medias. El Señor ni nos va a dejar crudos, ni nos va a tostar, a quemar. No, Él sabe la temperatura correcta. A ver cuánto aguanta este hermanito. Ah, sí, este sí aguanta, bravo. Luego muchas veces hasta por ahí publicamos imágenes que el Señor le da sus mejores pruebas a sus mejores guerreros. Decía una vez un hermano, no, Señor, yo no soy tan buen guerrero. A mí aviéntame pruebitas. No, lo que Él está buscando es que tú y yo seamos limpios. Que ese trigo sea limpio. Y cuando Él nos ingresa al horno de fuego y nos dice, a ver, aguanta un ratito más, ya falta poco. Y a lo mejor hoy el Señor nos dice, hijo, aguanta un poquito más, ya falta poco. Yo creo que Dios puede frenar ya esos procesos, pero Él sabe hasta cuándo. Y a lo mejor nos duele, y a lo mejor nos cansamos, y a lo mejor es difícil, pero Él nos puede decir, tranquilo, ya falta poco. ¿Por qué? Porque al final dice ahí, tenga su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Y sabe qué? Porque todo tiene un plan, todo tiene un propósito. Por eso le decía a Pedro, ahí en la cita con la que comenzamos, le dice ahí, y Pedro le dijo, en Lucas 22:32, pero he rogado por ti para que tu fe no falte. Y le dice, y tú, una vez vuelto, cuando se haya terminado ese proceso, cuando se haya terminado esa dificultad, cuando se haya terminado esa zarandeada, cuando vengas ya bien limpio, ¿sabes qué va a suceder? Ahora tú, Pedro, confirma a tus hermanos, con todos aquellos que estuviste peleando en el versículo 24, ahora tú vas a servir de testimonio para todos aquellos que pasen por las mismas dificultades. ¿Por qué? Porque la obra estuvo completa. No te salgas del horno. No te salgas de esa dificultad por la tangente y decir, no, yo ya no aguanto, es que esto no puede ser posible. ¿Cómo es posible que yo tanto que soy cristiano, tanto que esto, tanto que no, yo ya me voy, yo ya no quiero nada de Dios? No te salgas, mejor soporta, ayuda. ¿Por qué? Porque dijo el Señor, yo estoy contigo. Tú soportas, Dios hace la obra completa, Dios hace el proceso completo y sales ¿qué? Perfeccionado. Por eso, para terminar, yo quiero que tú busques rápidamente Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es fiel. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos le podemos dar gracias al Señor por esos momentos de dificultad? Y decirle, Señor, gracias, gracias, Señor. Te glorificamos, Padre mío. Yo en algún momento le decía y le daba un ejemplo y le decía, hermano, cuando vengan los momentos de dificultad, alabe a Dios. Cuando vengan los momentos de bendición, alabe a Dios. Y si alguien le dijera, hermano, es que el diablo quiere hacer esto, pues gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que busca es que tú hables contra Dios. No. Mientras más él quisiera poner alguna dificultad, tú alaba a Dios. ¿Sabes qué va a suceder? Él va a decir, mientras más le pongo la dificultad, mientras más le pongo este problema, más alaba a su Dios. Mejor yo ya me voy, porque este termina alabando más a su Dios. Fíjese, hermano. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dice ahí, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó
a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo, fíjese, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando yo inicio el proceso de yo quitarme esa parte del terrenal, llega el Señor y dice, ahora sí estás limpio. Ahora yo voy a entrar con mi proceso de afirmarte, establecerte, fortalecerte y perfeccionarte. Pero ¿quién comienza? Comienzo yo. Señor, aquí estoy. Señor, a partir de hoy empiezo a quitarme esto. Señor, a partir de hoy empiezo a esto. Señor, a partir de esto, perfecto. ¿Por qué? Porque entonces yo ya empiezo a darle entrada a ese propósito para el cual Dios me ha llamado. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento, hermano. Gloria al Señor Jesucristo, porque Él es bueno. Él tiene un propósito perfecto para nosotros. Y yo sé que al final Él nos va a usar. Él nos va a usar para fortalecer a otros. Señor Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos todo el honor y toda la gloria, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Alabamos tu nombre en tiempos de bendición, en tiempos de dificultad. Alabamos y glorificamos tu precioso nombre. Señor, te rogamos, Señor, que tú sigas perfeccionándonos en ti, Señor, afirmándonos, Señor, en esa fe, Señor, en ti. Fortalecernos, Señor, ante estas dificultades de la vida, Señor, ante estas dificultades, Señor, que se presentan, Señor, y establecernos, Señor, sin movernos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, sino que, Señor, como dice tu palabra, que no nos apartemos, Señor, ni a diestra ni a siniestra, sino siempre estar contigo. Establécenos. Ayúdanos a que siempre nuestra fe esté contigo. Para que al terminar este propósito por el cual tú nos permites pasar, Señor, ahora nosotros podamos dar testimonio. Podamos dar, Señor. Yo creo, yo confío en que tú estás con nosotros en todo este proceso. Yo creo, Señor, en el nombre de Jesús, que tú estás, Señor, en ese proceso, Señor, que tú estás haciendo pasar quizás alguno de nuestros hermanos que están aquí, Señor. Yo ruego, Señor, y que tú bendigas sus vidas, que fortalezcas su fe, Señor, que los levantes, Señor, y que los guardes, que los ayudes, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, y que esos procesos, Señor, están completos, Señor, y que, Padre mío, yo ruego en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los que están, Señor, en esta hermosa mañana, Señor. Yo creo, Señor, que esos procesos, Señor, van a llegar a un buen término, Señor, porque tú tienes un plan perfecto para nuestras vidas. Yo oro, Señor, por estos siervos, yo oro por sus familias, yo oro por sus hogares, y creo, Señor, que vamos a salir, como dice tu palabra, como oro refinado, Señor. Como oro refinado, hechos para buenas obras. Bendecimos sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a tu santo nombre, Señor.